Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor que nuevamente estamos aquí para compartir un pensamiento de su palabra, y quiero que escuchemos este hermoso himno, el cual todos los cristianos conocemos. Entera consagración, en la voz de Nena Leal. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán hermosa alabanza y qué verdad tan importante nos comunica. La necesidad que tenemos de entregarnos, de rendirnos completamente al Señor.
Hace unos días les hablaba acerca del valor de una virtud que debemos tener todos los seres humanos, especialmente los que hemos conocido al Señor como nuestro Señor y Salvador, porque esta virtud pues nos da o nos abre las puertas a la presencia de Dios, a recibir su bendición. Y me refiero a la sinceridad. Hablábamos del valor de ser sinceros, honestos, transparentes, que no tengamos una doble vida, que no tengamos nada que esconder. Eso es de gran valor delante de la presencia de Dios. Sin embargo, en esta mañana yo quiero decirles que la sinceridad no lo es todo. He titulado así al devocional: la sinceridad no basta. Podemos ser sinceros, honestos, transparentes y finalmente ser descalificados para el discipulado, ser descalificados para heredar la vida eterna. Quiero leerles solamente unos versículos de de Marcos capítulo 10, los versículos del 17 al 31, pero solo voy a leer hasta el 22. Esta porción bíblica nos narra el encuentro de Jesús con un joven rico. Y dice así: cuando salía Jesús para ponerse en camino, vino uno corriendo hacia él y cayó de rodillas ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Jesús le miró y sintió afecto por él y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él se puso triste al oír estas palabras y se marchó apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar un momento. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Rogamos en este momento tu ayuda para que ella pueda ser de bendición a cada uno de nosotros que escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nadie cuestionaría la sinceridad de este joven rico que se acercó a Jesús buscando de él una palabra de orientación. Este joven, sin dudas, fue un sincero buscador de la verdad. No hay nada en la Escritura que nos indique que esta persona tenía una doble cara, una doble vida, era un farsante. No, era un hombre joven, con riquezas y un sincero buscador de la verdad. De hecho, nos añaden otros evangelistas que esta persona era un hombre principal. En el caso del Evangelio de Lucas se añade que era un hombre principal, por lo que probablemente este joven era un maestro de la ley, un jefe entre los judíos o probablemente un juez de Israel. No se sabe exactamente, pero era una persona principal que gozaba de reputación, una persona digna. Esta persona, este joven rico, estaba ávido por conocer la verdad acerca de cómo alcanzar la vida eterna. Ese era su interés, ese fue su cuestionamiento al Señor Jesús. Cuando hace alusión a la vida eterna, en el contexto judío, se está pensando en el Olam Abba, o el mundo venidero, que ellos creen, ¿verdad?, que esa es la recompensa final para todos los que puedan heredar
la vida eterna. Seguramente este joven conocía las opiniones de todos los maestros del judaísmo que habían vivido antes que él y de sus contemporáneos. No podemos pensar que no tenía ningún concepto, ninguna idea acerca de cómo alcanzar la vida eterna, pero él quería, pues, quizás buscar la opinión de este rabino humilde que estaba predicando itinerantemente por las calles, que había alcanzado cierta fama y también quiso saber, ¿verdad?, cuál era la opinión de Jesús. Y pues fue y le preguntó, le hizo la pregunta, pero observe que él llega a Jesús de la manera adecuada. Primeramente viene y se postra ante él, ¿verdad? Vino corriendo, demostrando su premura, su interés en encontrarse con Jesús y conocer su opinión. Se postra hasta a sus pies, mostrando reverencia y respeto. Lo llama maestro bueno, que era una forma común de llamar a los rabinos. Él estaba en una posición correcta, haciendo lo correcto de la manera adecuada. Y el Señor pues le responde diciéndole que él sabía los mandamientos. Por lo que Jesús también está reconociendo en este joven a una persona que tenía conocimiento de la ley. No solamente porque como judío común, ordinario, todos lo conocían, pero con su apariencia, pues dejó ver que era una persona, como ya dijimos, un principal entre los judíos. Y el Señor le menciona los mandamientos. Y efectivamente, Él le dice, todas esas cosas yo las he guardado desde mi juventud. Y no lo dice como con pretensión, ¿verdad? Porque algunos que leen la Biblia y lo hacen con el deseo de que la Biblia pruebe lo que ellos dicen, ponen al joven rico ahí pretencioso, orgulloso. Todo eso yo lo he guardado, Señor, desde mi juventud. No, Él está haciendo una declaración honesta y sincera de su fe y de su devoción a Dios. Era un hombre devoto y fiel. Entonces, por eso es que le dice, todas esas cosas yo las he guardado desde mi juventud. Jesús le miró y sintió afecto por él. En otra versión de la Biblia dice que y lo amó, ¿verdad? Lo miró y lo amó. Eso es curioso, ¿verdad? En la manera en que se presenta aquí en la Escritura esta frase, porque indica la compasión que Jesús tuvo de este joven. Porque él estaba mirando algo que no se veía a simple vista. Y ahí vamos a ir, ¿verdad? Su apariencia era de una persona completamente piadosa y no discutimos que no lo fuera, ¿no? Pero había algo todavía en él que necesitaba ser rendido al Señor. Y por eso fue que Jesús sintió compasión por él y le dijo, una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Interesante, ¿verdad? El Señor vio en este joven una persona honesta y sincera, un fiel y piadoso judío, pero Él vio que le faltaba una cosa. Y lo que le faltaba a este joven por rendir a los pies de Dios era su amor al dinero, a las riquezas, la posición que tenía el dinero en su vida. Era algo que estaba todavía por rendirse a Dios, por entregarse totalmente a Dios. Y por eso el Señor Jesús le llama la atención a eso. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Sin duda una dura prueba a la que fue sometido este joven, y allí fue donde quedó demostrado de que a pesar de que era una persona sincera y honesta, eso no era suficiente. Porque entonces, dice el versículo 22, pero él se puso triste al oír estas palabras y se marchó apesadumbrado
porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto a hacer esto. Cualquiera pudiera decir, bueno, el Señor Jesús fue demasiado duro y le pidió todo, que vendiera todo. Pero en este caso, hermanos, es poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Es hablar la verdad desnuda, la verdad que puede llegar a doler, pero que es la verdad que salva. Él tenía un problema con el dinero, él tenía un problema con las riquezas. Las riquezas eran lo primero en su vida, al punto que no pudo poner a Dios por encima de las riquezas. Y ese era y es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. No hay otra. Dios tiene que ser primero. Por eso es que la sinceridad no basta. Porque nosotros podemos estar dispuestos incluso a reconocer nuestro problema, a reconocer esa cosa que nos puede estar faltando. En el caso de aquellos que no han llegado a la salvación en Cristo porque alguna cosa le impide. Hay alguna cosa que es más importante para él o ella que Dios. Y por eso no terminan por ser salvos, por alcanzar el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna, porque no están dispuestos a rendir o a entregar o a dejar algo, hermanos. Y en el caso de los creyentes, de los que ya hemos sido salvos, a veces se presenta el mismo dilema, la misma situación, donde no vamos en avance en la vida cristiana y no maduramos y no podemos ser usados como quisiera Dios usarnos, porque hay algo todavía que nos cuesta entregar. Y no estamos hablando necesariamente de pecados, porque se espera que no sea un pecado en la vida de un creyente. Pero a veces, hermanos, en nuestra escala de valores, aunque nos cueste reconocerlo, Dios no está en el primer lugar. A veces es el trabajo, a veces es la familia, a veces, no sé, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón nos impide vivir una vida plena en Cristo. Y eso también debemos rendirlo. Por eso escuchábamos entera consagración. No es una consagración parcial, es una consagración completa, un rendimiento absoluto de todo lo que somos y tenemos en las manos de Dios. Y vivir la vida con Dios como nuestra prioridad. Eso es sumamente importante. Jesús, cuando le responde, omite precisamente ese principal mandamiento. Él le dice, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio. A propósito, Jesús omite el primer mandamiento del decálogo, porque inmediatamente él examinaría al joven profundamente en cuanto a su devoción con Dios. Por eso es que no le cita en primera instancia el primer mandamiento, porque allí era donde Jesús iba a poner el dedo posteriormente. El examen iba a ser en cuanto a la devoción a Dios. Y así nos llama la Biblia a examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe o no. Si nuestra devoción a Dios es ardiente, es la primera cosa en nuestra vida, es lo más importante en nuestra vida. Hermanos, si nuestra devoción a Dios no soporta una prueba como esta, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer arreglos, tenemos que rendir, tenemos que consagrar, tenemos que morir a nosotros mismos. Jesús por esa razón sintió compasión de este joven. Una sola cosa que no estemos dispuestos a dejar, a rendir, a poner en el lugar que debe estar, porque no se trata necesariamente de abandonarlo todo y dejarlo todo, porque este fue un rema, una palabra específica, a una persona específica, en una situación específica, porque si no todos los ricos
tendrían que entregar todas sus riquezas al Señor. No, se trata de establecer prioridades en la vida y que la prioridad número uno sea Dios y nuestra devoción a Él. Una sola cosa le faltaba a este joven. Una sola cosa hizo Eva en el paraíso, desobedeciendo a Dios. Y por esa sola cosa, Dios lo sacó del paraíso. Tenemos que preguntarnos con toda honestidad, y esto no implica que la salvación sea por obras, pero sí deberíamos preguntarnos con toda honestidad que si nosotros amamos más alguna cosa que a Dios, si nosotros incluso ponemos a esas cosas primero en nuestra vida, ¿nos dejará Dios entrar a la vida eterna? Es para pensar, ¿verdad? Porque no vamos a entrar a la vida eterna por las cosas que hagamos o por las que dejemos, porque aquí estamos viendo que la cosa principal aquí es el amor a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que nos califica a nosotros para el discipulado y para heredar la vida eterna. Pero definitivamente en el camino se pueden dar situaciones que cambien esa realidad, porque llegamos a enredarnos en los negocios de la vida. Pablo le aconsejó a Timoteo que era un buen soldado de Jesucristo, que peleara de tal manera, ¿no?, que no se vaya a enredar con los negocios de la vida. Como buen soldado de Jesucristo, tenemos que asegurarnos que en nuestro caminar hacia la vida eterna, Dios sea siempre el amor de nuestro corazón. Dios sea la devoción de nuestra alma, hermanos. Jesús, sin duda, vio en el joven rico una persona muy correcta, muy honesta, muy interesada en la verdad, muy reverente, muy respetuoso, muy diligente, porque vino corriendo, pero no estaba dispuesto a dejarlo todo. Por lo que, repito, la sinceridad no basta. Hay que ser sincero, pero hay que rendir, hay que entregar, hay que dejar lo que Dios nos señale en nuestra vida. Si no, hermanos, corremos el mismo destino, la misma suerte de este joven. Bajaremos la cabeza entristecidos y seguiremos nuestro camino por cuanto no estamos dispuestos a obedecer la demanda que nos hace nuestro Señor. No consiste entonces, hermanos, la vida eterna en guardar muchos mandamientos, porque este joven los guardaba. No consiste en guardar muchos mandamientos, no consiste ni siquiera en dejarlo todo, sino en amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Porque no consiste en dejar muchas cosas. En los versículos que no leímos, del versículo 23 al 31, encontramos algunas otras cosas que solo las voy a mencionar porque si no se me haría muy largo. Los discípulos se asombraron ante las palabras de Jesús, porque Jesús dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, cuando el joven se marchó triste. Entonces los discípulos estaban atónitos ante sus palabras, o sea, estaban asombrados por las palabras de Jesús. Y bueno, pues tiene un sentido realmente muy lógico aquí esto, porque en ese contexto religioso en que se estaba dando esta escena, en el tiempo de Jesús, existía una especie de teología de la prosperidad. No piensen que esta teología de la prosperidad es nueva, es tan antigua como estos tiempos. Existía esta creencia de que si una persona era próspera, era porque tenía la bendición de Dios en su vida.
Y eso pues era una señal de la aprobación de Dios hacia esa persona. Quizás los discípulos se quedaron pensando en eso. Bueno, ¿qué está diciendo el maestro? Pues la riqueza es una evidencia de la bendición de Dios. ¿Qué pasa con hombres como Abraham, que era un hombre próspero? Y bueno, quién sabe cuántas preguntas se estaban haciendo los discípulos en ese momento. Simplemente dice la Escritura que estaban asombrados. Lo interesante es que en otro evangelio dice que Jesús dijo estas palabras mirando alrededor. Alrededor estaban sus discípulos y quién sabe, quizás otras personas, amigos de joven rico, familiares de joven rico. El punto es que cuando dice que Jesús dice estas palabras mirando alrededor, es como buscando a ver si hay alguien más que le falte alguna cosa y quiera rendirla al Señor. La aclaración de Jesús no se hizo esperar porque los discípulos estaban confundidos. Bueno, si la riqueza es señal de bendición, ¿cómo el Señor va a decir que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos? Entonces en el versículo 24 Jesús dice, los que confían en las riquezas. O sea, hace una aclaración pertinente. Porque, bueno, definitivamente aquí está añadiendo un elemento. No, el problema no es las riquezas o tener las riquezas. El problema es que las riquezas sean el amor de nuestro corazón. Y volvemos al punto. El primer mandamiento. Dios en primer orden. Y en este caso, pues, estas personas estaban recibiendo una aclaración. Sin embargo, en el versículo 26 dice que se asombraban aún más y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Los discípulos estaban que no sabían qué hacer, ¿verdad? Ante todas estas cosas. Y dice que el Señor les responde mirándolos. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. ¿Cuál es su asombro? ¿Cuál es su problema? Si para Dios nada es imposible. Pero aquí encontramos un problema. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que en verdad está diciendo? Estará diciendo que aunque sea imposible para los hombres, Dios puede hacer que los que aman y confían en las riquezas puedan entrar en el reino de Dios. Pues evidentemente eso no puede ser. Porque nadie puede entrar al reino de Dios de esa manera. O más bien, lo que está diciendo Jesús es que Dios puede hacer que los que aman las riquezas o cualquier otra cosa más que a Él puedan arrepentirse y cambiar sus vidas. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor. No es imposible para Dios que las personas que realmente abandonan sus pecados, que rinden todo al Señor, puedan ser salvos, porque definitivamente lo son cuando hacen eco de la palabra de Dios en sus corazones y acuden al Señor en arrepentimiento y fe. Bueno, amados hermanos, los discípulos pensaban que ellos lo habían dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo. Oh, qué satisfacción se estaban dando ellos en ese momento, ¿verdad? Ni siquiera somos como este joven rico, ni riquezas tenemos, así que pues estamos completos, ¿verdad? Ya, aquí podemos hacer una nueva secta, ¿no? Los pobres del reino. No, tampoco eso. Los discípulos no lo habían dejado todo, en verdad. Ellos pensaban que lo habían dejado todo. Pero, hermanos, es evidente en las Escrituras, por pasajes que no vamos a considerar por falta de tiempo, es que ellos no habían dejado todo. No habían dejado su ambición, por ejemplo, su egoísmo, peleándose por quién era el más grande en el reino de los cielos, hablando a la mamá, convence al Señor, pregúntale quién va a estar a la diestra. O sea, no lo habían dejado todo. No habían dejado su incredulidad. ¿Cuántas veces manifestaron incredulidad? No habían dejado su cobardía, como el mismo Pedro que negó a Jesucristo. O
sea, a veces pensamos que lo hemos dejado todo cuando en realidad nos faltan un montón de cosas por dejar. Tenemos que dejar todo, hermanos, todo lo que es un estorbo en nuestro avance hacia la vida eterna en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero tenemos que partir del hecho de que la única cosa que nos califica, y solo por las misericordias de Dios, es que nosotros amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, negándonos a nosotros mismos y cargando su cruz. Eso es lo único que nos califica para que seamos sus discípulos, sus hijos, los herederos del reino. Con esa premisa en nuestra vida, entonces todo lo demás se compone. Porque en ese caminar, amando a Dios de esa manera, Él nos mostrará si hay alguna cosa que nos falta, como hizo con el joven rico. Pero recuerde, ser sincero no basta. A veces no, es que yo soy muy sincero, es que yo sí le digo a Dios todas las cosas como son, pero no cambias, no rindes, no entregas. ¿De qué te sirve tu sinceridad? Hay que ser sincero, pero hay que dar el paso de rendir al Señor, de entregar al Señor lo que Él nos está pidiendo. Hay que cambiar ese temperamento, ese carácter. Hay que dejar que Dios moldee nuestra vida. Seamos formados a su imagen y semejanza. Hay que permitir que el fruto del Espíritu crezca y se forme en nuestra vida. Que crezcamos en eso, que abundemos en amor, que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestro diario vivir. Hermanos, no basta la sinceridad, hay que actuar, hay que tomar acción. Y probablemente la acción que sea necesaria es esa: rendirnos, entregarnos completamente al Señor y dejar que Él transforme nuestra vida, como hace poco enseñábamos, como el barro en las manos del alfarero. Que Dios me los bendiga y encontremos inspiración en su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra y poder meditar en esta verdad, Señor, tan grande, de que aun cuando estemos caminando contigo, aun cuando estemos guardando los mandamientos y dejando muchas cosas, todavía nos puede faltar una cosa, Señor. Y en este caso, la más importante de todas, y es amarte a ti en primer orden en nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ayúdanos, Padre, para que en esta novedad de vida que tú nos has dado en Cristo, el amor a ti sea lo primero. Porque sabemos, Señor, que todo lo demás encontrará solución bajo esa premisa. Ayúdanos a abundar en el amor cada día más, como oraba el apóstol Pablo por sus iglesias. Él rogaba para que abundaran en amor cada día, en el conocimiento de Dios, de su palabra, para que no fueran hallados sin frutos delante de Dios. Ayúdanos en esta mañana y obra en nuestras vidas. Pedimos por las peticiones que diariamente estamos presentando delante de ti y estamos rogando, Señor, que extiendas tu mano de sanidad sobre los enfermos. Recordamos a Carlos Menchaca, nuevamente a Norma Escobedo, y pedimos tu intervención poderosa en sus vidas para traer, Señor, la restauración de su salud. Bendíceles, ayúdales a descansar en ti, a esperar en ti. Gracias te damos, Padre, por las sanidades que estás haciendo en medio de nosotros.
y te glorificamos por eso. Te damos toda la gloria y la alabanza, de la cual solo tú eres digno. Y así, Señor, pedimos que seas con cualquier otra necesidad que mis hermanos tengan delante de ti, ya sea de salud física o necesidad económica, de trabajo, la familia, en fin, Señor, cualquier asunto que ellos tengan pendiente, ayúdales en su solución, y que puedan estar apercibidos a la voz tuya en sus corazones. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero, antes que se me olvide, porque siempre tengo ese problema, aun cuando anoto las cosas, después se me olvida. Y bueno, quiero decirles que hasta el martes, ahorita lo anoté, ahora no sé ni dónde lo anoté, pero bueno, tengo aquí el calendario. El martes 20, hasta el martes 20 no vamos a tener los devocionales. Simplemente, bueno, el sábado, mañana, sería el último, hasta el día 20, porque voy a estar viajando el día 19, el día 12, lunes, voy a salir de viaje y solicito sus oraciones, por favor, que Dios me guarde y me libre de todo mal. Y bueno, pues si Dios lo permite, estaré de regreso el lunes 19 y tendré el devocional, si así Dios lo quiere, el martes 20. Así que por favor les solicito sus oraciones, así les voy a dar un descanso y la oportunidad de saber si realmente desean los devocionales, si me extrañan o no. Que Dios me los bendiga, es un placer para mí compartirles la palabra del Señor. Me da mucho gusto saludarles a todos y desearles la bendición de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.